Bienvenidos a Historias de Ensueño. Hoy vas a conocer la historia de cómo una gran e imponente bestia enamora a una bella chica que solo buscaba salvar a su padre. En lo profundo de un castillo sombrío, una joven se enfrenta a un ser maldito y a secretos que desafían toda razón. Un paso en falso y el destino podría sellarse para siempre. ¿Podrá el poder de un amor inesperado romper el oscuro hechizo antes de que sea tarde? Disfruta la historia, y que tengas dulces sueños. El mercader era conocido en toda la ciudad por su riqueza, sus vastos conocimientos y su numerosa familia. Vivía en una gran mansión decorada con los objetos más exquisitos que se pudieran encontrar. Tenía una colección de arte envidiable, muebles de maderas finas y una biblioteca que hablaba de su devoción por la sabiduría. Pero su verdadero orgullo eran sus hijas, especialmente la menor, Bella, quien poseía no solo una belleza extraordinaria, sino un corazón generoso y una bondad que cautivaba a todos los que la conocían. Las tres hijas del mercader compartían el mismo techo y los mismos lujos, pero en ellas había diferencias tan grandes como la distancia entre la noche y el día. Las hermanas mayores, quienes también eran muy hermosas, miraban a los demás con altivez y arrogancia. Disfrutaban de las fiestas, los bailes y las cenas lujosas en las que se rodeaban de la gente más importante de la ciudad. A menudo, pasaban horas eligiendo vestidos y peinados, buscando destacar entre las personas de mayor rango. Su deseo era claro: querían ser grandes damas, respetadas y admiradas por todos. Bella, en cambio, encontraba placer en cosas distintas. Mientras sus hermanas desfilaban en reuniones y banquetes, ella dedicaba sus tardes a leer en la biblioteca de su padre o a pasear por el jardín, buscando tranquilidad en medio del bullicio de su hogar. No disfrutaba de las cosas superficiales que parecían fascinar a sus hermanas, y aunque agradecía las comodidades, en su corazón sentía que había algo vacío en esa vida. Los pretendientes de la ciudad notaban la diferencia en ella. Muchos se enamoraban perdidamente de su dulzura y humildad, y aunque varios intentaron ganar su corazón, Bella lo rechazaba, explicando que no estaba lista para el matrimonio. Este rechazo no provenía de arrogancia, sino de un sentimiento de insatisfacción que no lograba entender. Mientras sus hermanas soñaban con casarse con nobles y condes, Bella buscaba algo que no podía nombrar: un amor auténtico, que no se basara en apariencias ni riquezas. Las hermanas mayores, celosas de la atención que Bella recibía por su amabilidad, comenzaron a burlarse de ella, llamándola simple y tonta. No entendían por qué Bella no aprovechaba las oportunidades que la vida le ofrecía y se apartaba de la vida social que tanto adoraban. Sin embargo, Bella no se dejaba afectar por sus palabras, aunque en secreto deseaba que sus hermanas pudieran comprenderla. Para el mercader, su hija menor era un consuelo en medio de un mundo superficial. Admiraba su bondad y dedicación y, aunque no lo decía en voz alta, temía por el futuro de Bella, pues veía cómo su rechazo a los pretendientes y su carácter humilde podían aislarla de la sociedad en la que había crecido. Así transcurría la vida en la mansión del mercader, mientras sus hijas mayores seguían su vida rodeadas de falsos amigos y lujos. Bella anhelaba algo más. Sentía que la vida tenía algo reservado para ella, una experiencia que le diera propósito, pero no sabía aún qué forma tomaría. El tiempo pasó, y la familia del mercader siguió viviendo entre lujos y comodidades. Sin embargo, la prosperidad no siempre es eterna, y así como la fortuna llegó, también se desvaneció. Un día, el mercader recibió una carta que cambiaría sus vidas para siempre. Debido a una cadena de infortunios y a la traición de algunos socios, todas sus riquezas se habían perdido. Las propiedades, las tierras y las mercancías en los puertos se habían evaporado en un abrir y cerrar de ojos, y el mercader quedó con una sola posesión: una pequeña casa en el campo, alejada de la ciudad. La noticia cayó como un rayo en la familia. Sus hijas mayores, quienes siempre habían vivido rodeadas de riquezas, no podían asimilarlo. Gritaban, lloraban y lanzaban acusaciones. «No es justo», repetían, incapaces de aceptar que su estilo de vida se había desmoronado. Bella, en cambio, se mantuvo en silencio y, aunque el dolor la invadía, trataba de mostrarse fuerte. Sabía que su padre necesitaba apoyo, no lamentos, y que sus hermanas no podrían soportar esta tragedia sin su ayuda.
Finalmente, la familia se mudó a la humilde casa de campo, dejando atrás la ciudad y los lujos que habían conocido. Los primeros días fueron amargos para las hermanas mayores. Acostumbradas a tener sirvientes, no sabían cómo manejar las tareas cotidianas, pronto, cayeron en el aburrimiento y la desesperación. Se pasaban las horas recordando las galas, los vestidos, los admiradores que una vez habían tenido, como si esas memorias pudieran traer de vuelta el pasado. Bella, sin embargo, se adaptó rápidamente a su nueva vida. Se levantaba al amanecer, limpiaba la casa y cocinaba para su familia. Aprendió a plantar y cultivar en el pequeño huerto y, con el tiempo, hasta cuidaba de algunos animales que tenían. Aunque extrañaba algunos aspectos de su vida anterior, descubrió una paz en esta existencia sencilla. Mientras trabajaba en silencio, sentía que cada tarea la fortalecía y la conectaba con una parte de sí misma que había estado dormida. Pasó un año en esta rutina hasta que un día, el mercader recibió inesperadamente una carta que avivó sus esperanzas. Le informaban que uno de sus barcos, que creía perdido, había regresado al puerto, lleno de mercancías. La noticia era sorprendente y podía significar una nueva oportunidad para su familia, así que el mercader decidió ir a la ciudad a resolver los asuntos de aquel cargamento. Cuando compartió la noticia, sus hijas mayores recuperaron el brillo en los ojos, lo único en lo que pensaban era en volver a su antigua vida. Antes de partir, las hijas mayores rogaron a su padre que les trajera costosos vestidos, joyas y perfumes exquisitos. No había aprendido nada en su año de austeridad, y creían que todo volvería a ser como antes. Bella, en cambio, no pidió nada. Solo al ver que su padre insistía, le dijo con humildad: «Padre, si quieres traerme algo, que sea una simple rosa, como las que crecían en nuestro jardín». Su petición no era realmente un deseo material. Bella quería que su padre sintiera que su amor y su compañía eran más importantes que cualquier posesión. El mercader asintió, conmovido por la sencillez de Bella, y partió hacia la ciudad. Sin saberlo, aquella simple petición de una rosa desencadenaría el comienzo de una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. El mercader partió temprano hacia la ciudad, ansioso por recuperar lo que quedaba de su fortuna y cumplir con los deseos de sus hijas. A medida que avanzaba, la esperanza de que su vida volviera a la normalidad llenaba sus pensamientos. Pasó días resolviendo asuntos en la ciudad, pero las cosas no resultaron como esperaba. Después de múltiples disputas legales, apenas logró conservar algo de valor. Desanimado, decidió regresar a casa y, aunque el viaje era largo y agotador, sentía cierta paz al saber que pronto volvería con su familia. Al caer la noche, el mercader se encontraba en las profundidades de un bosque desconocido, rodeado de árboles altos y sombras que parecían cobrar vida a su alrededor. Intentó recordar el camino, pero cada vez que giraba, se encontraba más perdido. Los árboles, el viento y los sonidos lejanos de animales nocturnos aumentaban su ansiedad, y empezó a sentir un temor creciente, como si el bosque lo observara desde la oscuridad. Justo cuando estaba a punto de rendirse a la desesperación, vislumbró una luz entre los árboles. Guiado por esa luz, llegó a la entrada de un gran castillo, cuyas torres se alzaban majestuosas bajo la luz de la luna. Sin pensarlo demasiado, el mercader cruzó el umbral, esperando encontrar refugio. La puerta estaba abierta y, al entrar, descubrió un vestíbulo espléndidamente decorado. Era un lugar elegante y silencioso, pero a pesar de su magnificencia, no había ni rastro de algún sirviente o dueño. Sin embargo, algo en el ambiente le decía que era bienvenido, y el agotamiento del viaje le hizo aceptar la hospitalidad del castillo misterioso. El mercader recorrió las salas y encontró una mesa servida con una opípara cena. Al principio dudó, pero al no ver a nadie que pudiera detenerlo, decidió comer y saciar su hambre. La cena era deliciosa y lo reconfortó, pero aún tenía una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Tras la cena, exploró un poco más el castillo y, al ver una cómoda cama preparada, no pudo resistir la tentación de descansar. A la mañana siguiente, el mercader se despertó y encontró, junto a la cama, un elegante traje que parecía hecho a su medida. Al mirarse, sintió que alguien se había preocupado por su bienestar. Decidido a marcharse,
salió a los jardines del castillo, que estaban llenos de flores vibrantes y colores intensos. Mientras avanzaba, encontró un rosal lleno de rosas de un rojo profundo y perfecto. Recordó la petición de Bella y, sin pensarlo mucho, se acercó para cortar una rosa. Justo cuando la tomó en sus manos, un estremecedor rugido sacudió el aire. El mercader se dio la vuelta y, ante él, apareció una figura imponente, una bestia de aspecto aterrador, con colmillos afilados y ojos que parecían arder de furia. La criatura avanzó lentamente, y su voz profunda y grave llenó el espacio. ¿Cómo te atreves a robar mis rosas después de recibir mi hospitalidad?, tronó la bestia. Eres un ladrón. El mercader cayó de rodillas, temblando. Explicó entre balbuceos que la rosa era para su hija Bella, quien le había pedido ese único obsequio. La bestia lo miró durante un largo silencio, evaluando sus palabras. Finalmente, con una voz helada, declaró: te dejaré ir solo si aceptas una condición. Una de tus hijas debe venir aquí en tu lugar, para pagar por tu falta. Si te niegas, tú serás el que pague con su vida. Desesperado, el mercader no podía soportar la idea de sacrificar a una de sus hijas, pero tampoco quería perder su vida. Sabía que no podía mentir a la bestia y que debía regresar para despedirse. Con la voz rota, le juró a la criatura que volvería si sus hijas no aceptaban el destino. La bestia aceptó su juramento, y al despedirse, le entregó una gran caja llena de riquezas. Así, el mercader emprendió el regreso, con la rosa en la mano y el corazón pesado de temor y duda. Sabía que la petición de Bella lo había llevado a este oscuro pacto, y aunque deseaba poder evitarlo, algo le decía que el destino ya estaba marcado. El mercader regresó a su hogar con el rostro abatido, su corazón lleno de tristeza y miedo por el destino que le aguardaba. Al verlo llegar, sus hijas se reunieron a su alrededor, ansiosas de recibir sus regalos y noticias de la ciudad. Sin embargo, al ver las lágrimas en los ojos de su padre, sus risas y expectativas se apagaron al instante. Con una voz temblorosa, el mercader relató su encuentro con la bestia y el terrible precio que debía pagar por la rosa que había cortado. Las hermanas mayores reaccionaron con horror, gritos y lágrimas, acusando a Bella de haber sido la causa de tan terrible situación. La culpa y el temor las llenaron, y no pudieron evitar reprocharle a su hermana por su insensatez. Sin embargo, Bella permaneció en silencio, contemplando la rosa en sus manos y asimilando el sacrificio que debía hacer. Tras un momento de reflexión, miró a su padre y, con una serenidad que sorprendió a todos, le dijo: «Padre, yo seré quien vaya al castillo. No permitiré que mueras por algo que fue mi petición. La decisión ya está tomada». Su padre, sobrecogido por la valentía de su hija, intentó detenerla, suplicándole que no se sacrificara. Sus hermanos, aunque alarmados, también trataron de convencerla de que no debía hacer tal cosa. Pero Bella, con una mezcla de resignación y firmeza, los miró a todos y reafirmó su decisión. «Sé que este destino es mío», dijo con calma. «Si alguien debe pagar el precio, seré yo. No me lo perdonaría si no lo hiciera». El mercader, entre lágrimas, trató de abrazarla, rogándole una vez más que reconsiderara. Pero ella se mantuvo firme, sabiendo que su sacrificio era la única manera de salvar a su padre. Con el corazón apesadumbrado, preparó sus pocas pertenencias y se despidió de su familia. Sus hermanas, aunque celosas de su bondad, sintieron en ese momento un peso de remordimiento, pues sabían en lo profundo de sus corazones que nunca serían capaces de hacer lo que Bella estaba dispuesta a hacer. A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara, Bella partió junto a su padre hacia el castillo de la bestia. A medida que se adentraban en el bosque, la naturaleza parecía cobrar un tono más oscuro y sombrío. Las ramas, que antes se mecían con dulzura, ahora se alzaban como dedos retorcidos que parecían señalarla y advertirle de un peligro inminente. Las sombras se alargaban y el silencio profundo del bosque aumentaba su inquietud, como si el destino la estuviera esperando, implacable e inevitable. Bella sentía un escalofrío recorrer su piel, una sensación de que algo en su vida cambiaría de manera irrevocable. Había enfrentado la tristeza, la pérdida y la pobreza, pero ahora sentía que algo mucho más profundo y desconocido la guardaba en el castillo.
Ese presentimiento no era solo miedo, era una mezcla de expectativa y duda sobre la naturaleza de la bestia y sobre la propia esencia de su destino. Al llegar a los altos muros del castillo, Bella percibió que aquel lugar era mucho más que una simple residencia, estaba impregnado de un poder oscuro y antiguo, una presencia que parecía observarla desde las sombras. Al ver el castillo iluminado por antorchas solitarias, el mercader abrazó a su hija con fuerza, como si quisiera protegerla con el último de sus alientos. Bella, sin embargo, no retrocedió. Sabía que ese era el momento decisivo, y, con una última mirada a su padre, se despidió, asegurándole que todo estaría bien. Sin más palabras, se adentró en la oscuridad del castillo, sintiendo que, con cada paso, dejaba atrás no solo a su familia, sino una parte de sí misma. En ese instante comenzó su transformación, y aunque no lo sabía, la Bella que había sido hasta ese momento quedaría atrás, mientras un nuevo y misterioso capítulo de su vida se desplegaba ante ella en aquel castillo sombrío y enigmático. El silencio en el castillo era absoluto cuando Bella cruzó el umbral, dejando atrás a su padre y a todo lo que alguna vez conoció. Al entrar, un aire frío la envolvió, y sintió una extraña mezcla de temor y fascinación. Las paredes estaban adornadas con antiguas pinturas y tapices que parecían contar historias olvidadas, y aunque no había ni rastro de sirvientes o vida, todo estaba en un orden perfecto, como si alguien vigilara cada detalle en silencio. Bella no tuvo que esperar mucho para encontrarse cara a cara con la bestia. Su silueta apareció en la penumbra del salón principal, imponente y aterradora. Aunque había intentado prepararse para el encuentro, el aspecto de la criatura era mucho más sobrecogedor de lo que había imaginado. La bestia la observaba con una intensidad feroz, y Bella, aunque asustada, mantuvo la compostura, mirándolo directamente a los ojos. Había tomado la decisión de enfrentar su destino, y no dejaría que el miedo la dominara. La bestia rompió el silencio con una voz grave y profunda, que resonó en el salón como un eco lejano. Sin rodeos, le explicó a Bella las reglas que debía seguir si deseaba vivir en su castillo. La más importante era clara y precisa: tenía prohibido entrar en el ala oeste. Bella asintió, sin atreverse a preguntar el motivo de esa prohibición, aunque sentía que algo importante se escondía en aquella zona del castillo. Los días comenzaron a pasar, y Bella se dedicó a explorar los espacios que le estaban permitidos. Descubrió una vasta biblioteca, jardines cuidadosamente mantenidos y un comedor donde cada noche encontraba una mesa llena de platillos que parecían preparados solo para ella. La bestia se unía a ella para cenar todas las noches, y aunque su aspecto seguía siendo intimidante, Bella empezó a notar gestos que la desconcertaban. A veces, durante las comidas, la bestia intentaba hablar con ella de temas triviales, y aunque la conversación era torpe, Bella podía percibir que él hacía un esfuerzo sincero por agradarle. Con el tiempo, Bella comenzó a ver más allá de su aspecto feroz. A pesar de su apariencia, la bestia demostraba un interés genuino por su bienestar y hasta una especie de timidez que no esperaba. En algunas ocasiones, cuando Bella se entretenía en la biblioteca o en el jardín, la bestia la observaba a distancia, como si tratara de entenderla. Bella no sabía cómo interpretarlo, pero poco a poco empezó a sentir que su presencia ya no le causaba el mismo miedo. Sin embargo, la curiosidad acerca del ala prohibida crecía en su interior. Aunque no se atrevía a preguntar, notaba que cada vez que la bestia mencionaba esa parte del castillo, su voz se endurecía y sus gestos se volvían tensos, como si aquel lugar guardara un recuerdo demasiado doloroso. Bella respetaba la regla, pero no podía evitar que su mente regresara constantemente a la pregunta de qué secretos ocultaba el ala oeste. Con cada encuentro, Bella sentía que la bestia la ponía a prueba, como si deseara saber si era digna de su confianza. Al mismo tiempo, ella misma se enfrentaba a su propio juicio, intentando no dejarse llevar por la apariencia de su captor y buscando ver la verdad detrás de su temible exterior. Cada cena, cada conversación y cada mirada intercambiada revelaban un poco más de sus temores y anhelos. La bestia, aunque trataba de disimularlo, dejaba entrever una profunda tristeza y una soledad arraigada que Bella empezaba a comprender, aunque aún no supiera el motivo. Así, los días transcurrieron entre pruebas y descubrimientos silenciosos. Bella empezaba a ver a la bestia no solo como una criatura maldita, sino como alguien que, de algún modo,
compartía sus mismos sentimientos de aislamiento y búsqueda de significado. En su corazón, una pequeña chispa de compasión comenzaba a nacer, un sentimiento que ella misma no comprendía del todo, pero que lentamente empezaba a cambiar su percepción del monstruo que la mantenía prisionera. Con el paso de los días, una rutina comenzó a establecerse entre Bella y la bestia. Cada noche cenaban juntos, y aunque al principio las conversaciones eran escasas y tensas, poco a poco comenzaron a relajarse. La bestia, que siempre había proyectado una imagen intimidante y reservada, empezó a mostrar un interés auténtico en la vida y pensamientos de Bella. Le preguntaba sobre su familia, sus intereses y sus recuerdos, y aunque sus preguntas a menudo eran torpes y su voz retumbaba con una intensidad que aún causaba escalofríos, Bella percibía en él una genuina curiosidad. Fue en una de esas noches cuando la bestia, con cierta timidez, le mostró una de las joyas más preciadas del castillo, la biblioteca. Al abrir la puerta de esa vasta sala, Bella se encontró con estantes repletos de libros de todos los géneros y épocas. Sus ojos se iluminaron de inmediato, y, sin poder contener su entusiasmo, corrió a inspeccionar los tomos. La bestia la observaba a distancia, complacido al ver su felicidad y, quizás, sorprendido por el cambio en su propio estado de ánimo. Nunca había tenido a nadie con quien compartir aquel tesoro, y, en silencio, disfrutó del asombro de Bella. «Esta biblioteca es tuya, Bella», dijo la bestia en voz baja. «Puedes leer cuanto desees». Bella lo miró, conmovida, y en ese momento algo dentro de ella se suavizó. La bestia, con toda su apariencia temible, había hecho algo inesperado, le había dado un obsequio genuino, sin esperar nada a cambio. No era un simple acto de hospitalidad, sino una muestra de confianza y generosidad, y Bella lo reconoció como tal. A partir de ese momento, Bella pasó gran parte de sus días en la biblioteca, perdida entre las páginas de los libros. La bestia, a veces, la acompañaba en silencio, y otras se quedaba cerca, observándola de lejos, como si aquella escena le trajera algún tipo de paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Bella, aunque sentía su mirada, comenzó a acostumbrarse a su presencia. Ya no era la criatura terrorífica que había conocido al llegar, sino alguien complejo y reservado, alguien que, bajo su apariencia, ocultaba profundos sentimientos de soledad. Con cada día que pasaba, Bella iba descubriendo pequeños detalles que humanizaban a la bestia. Notaba su ternura en pequeños gestos, como la manera en que acomodaba los libros después de que ella terminaba de leer, o cómo ordenaba que prepararan sus comidas favoritas. Empezaba a comprender que la bestia había sufrido algo que lo había marcado y transformado, y aunque él nunca lo mencionaba, su mirada cargaba un peso que Bella podía reconocer, pues ella misma había sentido la soledad de un modo similar. La tensión entre ambos se transformó gradualmente en algo más cálido y profundo. Bella dejó de ver en la bestia solo un ser espeluznante y comenzó a percibirlo como alguien vulnerable, atrapado en una maldición que no entendía del todo. Sentía que cada vez que compartían una conversación o una mirada, una parte de ese muro que los separaba se derrumbaba, revelando las verdaderas intenciones de la bestia. En una ocasión, mientras ambos estaban en la biblioteca, la bestia tomó un libro de la estantería y le mostró un pasaje que él mismo consideraba especial. Bella, sorprendida, descubrió que la bestia no solo había leído aquel libro, sino que entendía el poder de las palabras y la belleza de las ideas contenidas en sus páginas. Fue en ese momento que Bella se dio cuenta de que estaba viendo más allá de la apariencia, estaba viendo el alma de alguien que compartía sus mismos deseos de comprensión y compañía. Esa noche, mientras cenaban, la bestia intentó decir algo, pero vaciló, y, en lugar de hablar, solo la miró con una expresión que Bella no supo descifrar. La tensión emocional era palpable, y Bella comprendió que algo más profundo los estaba uniendo, algo que iba más allá de su extraño acuerdo o de las circunstancias que los habían llevado a ese punto. Sin decir una palabra, ambos reconocieron que la relación que los unía ya no era la misma que al inicio, y que, de algún modo, se habían convertido en compañeros en aquella solitaria existencia. Bella se retiró a sus aposentos esa noche, dándose cuenta de que ya no veía a la bestia como un simple cáptar o un ser temible. Había algo en el que la hacía sentir en casa, una familiaridad que no podía explicar. Y, aunque no comprendía del todo el cambio en sus sentimientos,
comenzó a aceptar que, en algún rincón de su corazón, una chispa de amistad y compasión hacia la bestia empezaba a crecer. El castillo guardaba secretos en cada rincón, y aunque Bella respetaba las normas impuestas por la bestia, una creciente curiosidad empezó a consumirla. Desde el primer día, la prohibición de entrar en el ala oeste del castillo había estado presente, como una sombra que crecía con cada momento que pasaba. Se preguntaba por qué la bestia insistía tanto en mantener ese lugar en penumbra, sin permitir que nadie, ni siquiera ella, se acercara. Una noche, mientras el castillo dormía en silencio, Bella, incapaz de resistir más aquella incógnita, decidió explorar lo prohibido. Caminando por los vastos pasillos, apenas iluminados por la luz de las antorchas, avanzó lentamente hacia el ala oeste, con el corazón palpitando de anticipación y temor. Cada paso que daba la llenaba de una extraña mezcla de emoción y aprensión, como si estuviera cruzando una barrera invisible que la acercaba a un destino incierto. Al entrar, Bella notó un cambio en el ambiente. El aire se sentía más denso, cargado de algo invisible pero profundamente poderoso. Caminó por corredores oscuros, cubiertos de polvo y abandono, como si aquella parte del castillo hubiera estado esperando su llegada durante años. Finalmente, llegó a una gran sala, y en una de sus paredes descubrió un retrato que capturó su atención de inmediato. Era la imagen de un hombre joven y apuesto, con ojos profundos y un porte noble. Algo en su mirada le resultaba familiar, pero le costaba identificarlo al principio. Fue entonces cuando una idea aterradora y desconcertante se formó en su mente: ese hombre tenía un extraño parecido con la bestia. Bella se acercó, tratando de desentrañar el misterio que aquel rostro parecía guardar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su retrato estaba escondido en un ala prohibida del castillo? Antes de poder analizarlo más, un rugido desgarrador resonó detrás de ella. Bella se dio la vuelta, sobresaltada, y vio a la bestia de pie en la puerta, con una furia en sus ojos que nunca antes había presenciado. La criatura avanzó hacia ella, su respiración pesada y su rostro transformado por la ira y el dolor. «Te advertí que no entraras aquí», rugió, su voz temblando de cólera. Bella, asustada, intentó disculparse, pero las palabras apenas salían de su boca. La bestia la miraba con una mezcla de desesperación y enojo, como si la ruptura de esa única norma hubiera abierto una herida que llevaba mucho tiempo oculta. «¿Por qué tienes este retrato? ¿Quién es él?», preguntó Bella, en un susurro apenas audible. La bestia, al escuchar sus preguntas, apartó la mirada. Durante unos momentos, pareció debatirse consigo mismo, como si no quisiera revelar la verdad, al mismo tiempo, sintiera la necesidad de hacerlo. Finalmente, su voz se suavizó, cargada de tristeza y resignación. «Ese hombre, fui yo, una vez», confesó, con una melancolía que atravesó a Bella como un cuchillo. «Este castillo y yo estamos bajo una maldición». Bella sintió como su corazón se encogía. La bestia continuó, revelando que, debido a su egoísmo y orgullo, había sido condenado a aquella forma monstruosa. La maldición lo atrapaba en un cuerpo que no era suyo, alejándolo de todo lo que alguna vez había amado, y condenándolo a una existencia solitaria. Solo el amor verdadero podría romper el hechizo, pero tras años de soledad y desesperanza, la bestia había perdido la fe en encontrar una redención. Bella escuchaba en silencio, atrapada entre el miedo y la tristeza. Por primera vez comprendía el dolor que la bestia llevaba en sus ojos cada vez que la miraba. Ya no solo era una criatura maldita, era alguien roto, encadenado a una vida que ni siquiera reconocía como propia. En su pecho, Bella sintió una oleada de compasión, pero también de incertidumbre. La magnitud de la maldición la abrumaba, y no sabía si sería capaz de enfrentar algo tan oscuro. La bestia, al percibir su conmoción, se apartó lentamente, con la resignación de alguien que ya había aceptado su destino. Bella quería decir algo, ofrecer consuelo o una promesa de esperanza, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sentía que cualquier promesa que hiciera sería insuficiente ante el peso de aquel secreto. Esa noche, al regresar a su habitación, Bella se sintió dividida. Por un lado, deseaba ayudar a la bestia, liberar la tristeza que lo atormentaba, pero, por otro,
el miedo al fracaso y a lo desconocido la abrumaban. ¿Era ella capaz de amar realmente a alguien en esas circunstancias? ¿Podría romper la maldición o solo traería más dolor a ambos? Aquella revelación había transformado todo lo que sentía por la bestia. Ahora, su vínculo iba más allá de la amistad y la compasión, se había convertido en una conexión que desafiaba su lógica y su propio corazón. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que aquel descubrimiento era solo el inicio de un viaje mucho más arduo y que, de algún modo, ya estaba unida a la bestia en una lucha contra el tiempo y el destino. Pasaron algunos días después del incidente en el ala prohibida. Bella evitaba a la bestia, sumida en sus propios pensamientos y en el peso de la revelación que había descubierto. Pero esa distancia solo aumentaba su confusión, pues a pesar del miedo que sentía, no podía ignorar la tristeza en los ojos de la bestia ni la conexión que había empezado a crecer entre ellos. Finalmente, una tarde, la bestia la buscó en la biblioteca, donde Bella pasaba sus horas en un silencio pensativo. Con un tono mucho más suave que de costumbre, la bestia la invitó a dar un paseo por los jardines. Bella aceptó, sintiendo que había llegado el momento de entenderlo todo, de saber qué historia llevaba el peso de aquella maldición. Caminaron entre las rosas y los árboles en flor, en medio de un aire cargado de fragancia y frescura. La bestia se detuvo junto a un viejo rosal, cuyas ramas se enroscaban en torno a una estatua antigua, y con una mirada triste, comenzó a hablar. «No siempre fui así, Bella», dijo, su voz apenas un murmullo. «Alguna vez fui un príncipe. Mi vida estaba llena de riqueza, de placeres y de personas que me complacían en cada capricho. Pero con el tiempo, me volví arrogante y egoísta, creyendo que el mundo giraba a mi alrededor». Bella lo escuchaba en silencio, sin apartar la vista de su rostro marcado por el sufrimiento. La bestia continuó, recordando cómo, una noche, una anciana había llegado a su castillo pidiendo refugio de una tormenta. La mujer parecía insignificante y no tenía nada para ofrecer, así que el joven príncipe, molesto por su aspecto humilde, se negó a ayudarla y ordenó que la echaran de inmediato. Pero la anciana no era lo que aparentaba, continuó la bestia, con un dejo de amargura en su voz. En cuanto la rechacé, reveló su verdadera forma. Era una poderosa hechicera, y al ver mi arrogancia, decidió darme una lección que nunca olvidaría. La hechicera había transformado al príncipe en la bestia que ahora era, reflejando en su apariencia la oscuridad de su corazón. Solo podría volver a su forma humana si lograba encontrar a alguien que lo amara sinceramente, sin importar su aspecto, y a quien él también pudiera amar de la misma manera. Los años pasaron y me hundí en la desesperación, dijo, mientras bajaba la mirada, su voz quebrándose. Perdí la esperanza de que alguien pudiera querer a alguien como yo. Empecé a aceptar que viviría en esta forma monstruosa para siempre, atrapado en mi propio castigo. Bella sintió un nudo en la garganta mientras lo escuchaba. La bestia había sido castigada por su orgullo, pero con el tiempo, había cambiado, y ahora sufría el peso de una culpa que parecía no tener fin. En ese momento, Bella empezó a comprender que el ser imponente que tenía frente a ella no era el monstruo que había conocido en un principio, era alguien que había sido transformado por el dolor y la soledad, alguien que ahora mostraba vulnerabilidad y humildad. La historia de la bestia la conmovió profundamente, y se dio cuenta de que sus sentimientos hacia él habían cambiado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Ya no lo veía solo como alguien que necesitaba su compasión, sino como un ser digno de amor, alguien que, a pesar de su apariencia, había revelado una bondad y generosidad que nadie más veía. En silencio, Bella miró a la bestia y entendió que tenía el poder de ayudarlo. Pero el conocimiento de ese poder la llenó de temor y duda. Sabía que el amor verdadero que podía liberar a la bestia requería mucho más que afecto, significaba abrir su propio corazón, aceptar lo que sentía y dejar atrás la vida que conocía para enfrentar un futuro incierto. Bella pasó los siguientes días reflexionando, luchando con su propio corazón y su razón. Sabía que sus sentimientos hacia la bestia iban más allá de la amistad, pero también comprendía que, si decidía amarlo de verdad, su vida cambiaría para siempre. Tendría que renunciar a todo lo familiar, dejar atrás su propia comodidad y aceptar la incertidumbre de amar a alguien que llevaba una maldición. Sin embargo, en lo profundo de su ser, algo le decía que esa era su misión, su destino. Poco a poco,
la idea de amar a la bestia dejó de parecerle una carga y comenzó a transformarse en una lección de libertad, en la decisión de ver más allá de las apariencias y encontrar la verdad en el alma de otro ser. Sabía que aquella lección no sería fácil, pero, por primera vez, sentía que su vida tenía un propósito verdadero. Así, Bella entendió que el tesoro más grande no era la promesa de una vida sin peligros ni sacrificios, sino el poder de amar y ser amada, aun en las circunstancias más difíciles. A medida que pasaban los días, Bella sentía un anhelo creciente por ver a su padre. Aunque su vida en el castillo se había transformado, no podía ignorar la preocupación por su familia, en especial por el estado de salud de su padre, que siempre había sido frágil. Con el tiempo, aquel deseo de reencontrarse con él fue haciéndose más fuerte, hasta que una noche, durante la cena, reunió el valor para hablar con la bestia. ¿Podrías permitirme visitar a mi padre?, preguntó Bella, con una mezcla de esperanza y temor. Me preocupa su salud y extraño mucho a mi familia. La bestia la miró en silencio, y Bella percibió en sus ojos una tristeza profunda, pero también comprensión. Tras un momento, asintió lentamente. Puedes ir a ver a tu padre, respondió, pero debes prometerme que regresarás. No soportaría perderte. Bella sintió una mezcla de alivio y pesar. Sabía que regresar al castillo sería su deber, pero el peso de esa promesa también le causaba una inquietud que no lograba comprender del todo. Sin embargo, prometió a la bestia que volvería pronto y le agradeció con un gesto lleno de ternura. Al día siguiente, Bella partió de regreso a su hogar, y el castillo, que antes le había parecido un lugar sombrío, ahora le dejó una sensación de vacío. A medida que se acercaba a su aldea, su corazón se llenaba de alegría al pensar en su padre, pero también de una extraña inquietud, como si dejara una parte de sí misma atrás. Cuando finalmente llegó a casa, su padre la recibió con lágrimas en los ojos y un abrazo que parecía contener toda la preocupación que había sentido en su ausencia. Sus hermanas, al verla, no pudieron ocultar la sorpresa y la envidia, pues Bella, aunque marcada por las experiencias en el castillo, irradiaba una serenidad y belleza que antes no habían visto en ella. No tardaron en interrogarla, intrigadas por la vida que había llevado en aquel misterioso castillo. Bella trató de explicar su experiencia con la mayor simplicidad posible, pero sin revelar la verdadera naturaleza de su relación con la bestia. A pesar de su cautela, sus hermanas notaron un cambio en ella, una conexión inexplicable que parecía trascender el tiempo que había pasado lejos. Movidas por los celos, comenzaron a idear un plan. Convencieron a Bella de quedarse unos días más, sugiriéndole que su padre necesitaba su cuidado y que, después de tanto tiempo, sería cruel para él separarse tan pronto de ella. Aunque Bella sentía una creciente necesidad de regresar, el amor por su padre y el vínculo familiar la hicieron vacilar. Las palabras de sus hermanas se sumaban a su propia duda, y poco a poco fue postergando su regreso, cada día prometiéndose a sí misma que partiría al siguiente. Sin embargo, cada noche, la imagen de la bestia se presentaba en sus pensamientos. Imaginaba su figura solitaria recorriendo el castillo en su ausencia, rodeado de las sombras que habían sido su única compañía durante años. Poco a poco, la inquietud se transformó en angustia, y la promesa que había hecho se volvió una carga que le oprimía el corazón. En su mente, la imagen de la bestia se tornaba más débil, y una terrible idea comenzó a cobrar forma, y si, al romper su promesa, estaba condenando a la bestia a una muerte lenta y solitaria. Una noche, Bella tuvo un sueño perturbador. En él, veía el castillo envuelto en sombras, abandonado y cubierto de espinas. Al llegar a la gran sala, encontró a la bestia tendida en el suelo, con los ojos cerrados y una expresión de tristeza infinita en su rostro. Despertó con un sobresalto, su corazón latiendo desbocado, y en ese instante supo que no podía quedarse más tiempo en casa. Había hecho una promesa y debía cumplirla. A la mañana siguiente, sin explicar del todo sus motivos, Bella se despidió apresuradamente de su padre. Sus hermanas intentaron detenerla, argumentando que la bestia no necesitaba su regreso, que había vivido en soledad durante años, pero Bella no las escuchó. La imagen de la bestia en su sueño estaba grabada en su mente, y un temor indescriptible la impulsaba a regresar cuanto antes. Así, sin más dilación, partió hacia el castillo, rezando para que no fuera demasiado tarde.
A lo largo del viaje, el peso de su promesa rota la llenaba de arrepentimiento y angustia. Ahora entendía que su vínculo con la bestia iba más allá de un simple acuerdo, era un lazo que había crecido en el silencio de los días compartidos y que ya no podía ignorar. Al acercarse al castillo, sintió como su corazón se aceleraba con un miedo que no había experimentado antes. ¿Habría llegado a tiempo? ¿Habría condenado a la bestia a una agonía sin remedio? Con cada paso, su desesperación aumentaba, y la imagen del castillo abandonado y oscuro de su sueño parecía hacerse realidad. Sabía, sin lugar a dudas, que había arriesgado algo precioso al romper su promesa, y su mayor temor era que ese error fuera irreparable. Bella finalmente cruzó el umbral del castillo, llamando a la bestia con desesperación. Bella llegó al castillo en un estado de angustia y desesperación que nunca antes había experimentado. Su corazón latía desbocado mientras corría por los vastos y silenciosos pasillos, llamando a la bestia con voz temblorosa y rota. Las sombras del castillo parecían más densas, como si todo el lugar se hubiera sumido en una penumbra profunda y melancólica desde su partida. Al no recibir respuesta, su ansiedad creció, y, guiada por un impulso desesperado, se dirigió hacia el jardín, donde tantas veces habían paseado juntos. Al llegar, su mirada se clavó en una figura tendida entre las flores marchitas. La bestia yacía en el suelo, inmóvil, su imponente cuerpo apenas respirando. Bella se acercó con rapidez, cayendo de rodillas junto a él, y le tomó la mano con un temblor de desesperación. «No», murmuró, su voz ahogada en llanto. «No, por favor. No me dejes». Las palabras no parecían tener ningún efecto. La bestia apenas abrió los ojos, mirándola con una tristeza profunda y agotada. Su cuerpo, antes tan temible y lleno de fuerza, ahora parecía frágil, casi vencido. Bella sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras lo miraba, dándose cuenta de lo mucho que él significaba para ella. Ya no era un captar ni una criatura aterradora, era alguien a quien amaba, alguien que había despertado en su corazón un sentimiento que nunca antes había conocido. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Bella tomó la mano de la bestia y, con voz temblorosa pero llena de sinceridad, susurró: «Te amo. Te amo, y lamento haber roto mi promesa. No sabía cuánto significabas para mí hasta que sentí que te perdía». La bestia, al escuchar sus palabras, esbozó una débil sonrisa, y una sola lágrima resbaló por su rostro. Sin embargo, sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente, como si el peso de la maldición fuera demasiado grande para ser derrotado tan fácilmente. Bella lo abrazó, sosteniéndolo con todas sus fuerzas, como si pudiera transmitirle su vida, su amor y su esperanza en un intento de salvarlo. De repente, un resplandor suave y dorado comenzó a envolver el cuerpo de la bestia. Bella, desconcertada, retrocedió un poco, observando cómo el cuerpo de la criatura se transformaba lentamente, como si cada parte de él se deshiciera de una oscuridad antigua y sombría. La luz llenó el jardín, iluminando las flores marchitas, que parecían recuperar vida ante el poder de aquella transformación. Bella observaba, incrédula y maravillada, sin atreverse a respirar. La figura de la bestia se fue desvaneciendo en aquella luz, hasta que solo quedó el resplandor dorado, del que surgió la figura de un hombre joven, apuesto y sereno, que la miraba con la misma ternura que la bestia le había mostrado tantas veces. Sin embargo, el reencuentro no fue inmediato. Cuando el resplandor se disipó por completo, Bella miró a su alrededor, buscando a la bestia, pero no había rastro de él. El jardín, ahora florecido y luminoso, se sentía vacío, y la tristeza inundó su corazón. Había confesado su amor, había sentido que la maldición se rompía, pero no podía verlo. El silencio se extendía a su alrededor, y el miedo de haber llegado demasiado tarde la envolvió, quebrantando toda esperanza que había albergado. Bella vagó por el jardín y los pasillos del castillo, llamándolo con voz temblorosa, su corazón golpeando dolorosamente en su pecho. La duda la asaltó: ¿había funcionado el hechizo? ¿Había sido demasiado tarde? Cada segundo se hacía interminable, y la angustia volvía a llenar su pecho. Fue entonces, al borde de la desesperación, cuando escuchó una voz suave y cálida a sus espaldas: «Bella». Se dio la vuelta y, al ver al joven que estaba ante ella,
su corazón casi se detuvo. Reconocía sus ojos, eran los mismos que habían pertenecido a la bestia, los mismos que tantas veces la habían mirado con ternura y anhelo. Se acercó, casi sin creerlo, y él extendió una mano, rozando suavemente su mejilla. Bella sintió un torrente de emociones desbordarse en su interior y, finalmente, supo que la maldición se había roto. Ambos se miraron, compartiendo en silencio el peso de lo vivido, de la lucha y del dolor que los había unido. Y en ese momento, Bella comprendió que su amor había sido lo que había redimido a la bestia, transformando la oscuridad en luz, y lo que una vez fue una prisión en un lugar de esperanza y libertad. Juntos, caminaron por el jardín, mientras el castillo, rejuvenecido y resplandeciente, reflejaba la nueva vida que ambos comenzaban, unidos por el amor verdadero que había vencido la maldición. Cuando Bella y el príncipe se miraron a los ojos en aquel resplandeciente jardín, comprendieron que todo había cambiado para siempre. Bella aún no podía asimilar del todo que aquel joven, con un porte noble y los ojos llenos de gratitud, fuera la misma criatura que había aprendido a amar. Él, ahora libre de su apariencia monstruosa, sentía una humildad y agradecimiento profundos, pues sabía que Bella había visto más allá de su aspecto, descubriendo en él al ser que siempre había deseado ser. Juntos recorrieron el castillo, que, al romperse la maldición, parecía haberse transformado junto con su dueño. Los pasillos oscuros se llenaron de luz, y las habitaciones desoladas recuperaron su esplendor. El castillo, una vez símbolo de soledad y condena, ahora representaba el hogar que ambos compartirían, lleno de la vida y esperanza que su amor había despertado. Los sirvientes y habitantes del castillo, también liberados de sus maldiciones, les dieron la bienvenida con alegría y lágrimas, agradecidos por la bondad de Bella y el sacrificio del príncipe. Con el tiempo, el príncipe y Bella comprendieron la profundidad de su amor y lo que realmente los había unido. No fue el simple cumplimiento de una maldición, sino una conexión basada en el respeto mutuo y la aceptación de sus vulnerabilidades y sombras. Bella había visto en la bestia una bondad oculta y había dado el salto hacia lo desconocido, mientras que el príncipe había encontrado en Bella una humildad y fuerza que lo transformaron para siempre. Su relación no era solo el resultado de un hechizo roto, era el fruto de una evolución compartida que les enseñó el verdadero significado del amor. Ambos regresaron al reino, donde el príncipe fue recibido con sorpresa y asombro por sus súbditos, quienes no podían creer el cambio que percibían en él. La soberbia y el orgullo que alguna vez lo caracterizaron habían dado paso a una humildad sincera y a una compasión nacida de su tiempo como bestia. Al lado de Bella, gobernó con justicia y amabilidad, procurando el bienestar de su gente y demostrando con sus acciones la lección que había aprendido: el verdadero poder no reside en la fuerza o el estatus, sino en el amor y el respeto por quienes te rodean. Las hermanas de Bella, al enterarse de su destino, fueron invadidas por una envidia amarga. Incapaces de comprender el cambio en Bella y el porqué de su felicidad, comenzaron a mostrar su resentimiento, murmurando envidias y deseos de haber tenido su misma suerte. Sin embargo, en un giro inesperado del destino, ambas fueron condenadas a vivir siempre a la sombra de la felicidad de Bella, obligadas a presenciar la vida llena de amor y armonía que ella y el príncipe compartían. Sus días estuvieron marcados por la soledad y el arrepentimiento, una consecuencia de su propio egoísmo. Mientras tanto, Bella y el príncipe siguieron construyendo un reino basado en la bondad y la justicia. A lo largo de los años, su historia se convirtió en leyenda, el amor verdadero que transformó un castillo sombrío y una maldición en un hogar lleno de vida y esperanza. Las personas contaban su historia no solo como un cuento de amor, sino como un recordatorio del poder redentor de la bondad y la aceptación, y de cómo el respeto y la compasión podían derribar las barreras más grandes. Con el tiempo, el castillo se convirtió en un símbolo de esa redención y transformación. Los jardines florecían, las habitaciones se llenaban de luz y risa, y el reino prosperaba bajo el liderazgo de Bella y el príncipe. Juntos, demostraron que, a pesar de las apariencias y los errores del pasado, siempre era posible encontrar un nuevo comienzo si uno estaba dispuesto a ver con el corazón y a reconocer la belleza que existe en lo más profundo de cada ser. Y así, Bella y el príncipe vivieron juntos, felices y en paz, gobernando su reino con sabiduría y amor, recordando cada día que,
A pesar de todas las pruebas y desafíos, el verdadero amor puede transformar incluso las almas más perdidas.